Shalom, Shalom. Shalom. voy a responder unas preguntas que han llegado. Hemos estado hablando esta semana y meditando del concepto de Ivrí, que significa hebreo. En la clase del domingo en la noche hablamos de Yeshua, el hebreo. El lunes en la noche meditamos el código Ivrí. Y dentro del tema relacionado con Ivrí está esta idea central que es el paso desde un mundo politeísta a un mundo monoteísta. Entonces ahí surgen varias preguntas. Israel siempre ha estado rodeado de politeísmo. Pensemos, por ejemplo, cuando llegó a Canaán, cuando fue a Egipto, después en tiempos de Yeshua, cuando estaba el Imperio Romano y antes también cuando estaba el Imperio Griego. Entonces siempre Israel ha estado rodeado de politeísmo, de paganismo que se llama, que es un concepto que no tiene que ver con un término despectivo, sino que paganismo significa una forma de vivir en el cual se aceptan varios dioses y se le ofrecen sacrificios a estos dioses y se le hace un servicio a estos dioses. Entonces, siempre en Kabbalah sabemos que los distintos conceptos son códigos. Por ejemplo, Israel sabemos que es una conciencia, es la persona que quiere estar viviendo directo a Elohim, entendiendo como Elohim como su único Elohim, directo hacia Jehová. Entonces, vamos a ver que surgieron algunas preguntas con este concepto de paganismo o politeísmo y monoteísmo. Por ejemplo, ¿qué es un Dios falso? ¿Qué es un Dios falso? Si entendemos el paganismo como una forma de vida en el cual tú adoras a otros dioses. ¿Qué son los otros dioses en términos generales? Antes podría ser el dios Martes, la diosa Venus, ¿cierto? Bueno, hoy día los tenemos en los días de la semana, lamentablemente. Deberíamos volver a llamarlos como le llama Israel o como está en la Torá, ¿cierto? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Shabbat. Pero hoy día quedó el paganismo también registrado en nuestros días de la semana. Bueno, pero eso ya es social. Pero igual eso condiciona de alguna manera nuestra mente. Pero más allá de eso, que es como un orden social, ¿qué son los dioses, los otros dioses? ¿Cómo podemos definir lo que es otros dioses? Y en términos muy generales, vamos a decir que un falso Dios es todo aquello que ocupa el lugar de Jehová. Todo aquello que ocupa el lugar de Jehová. ¿Qué significa que Jehová sea Elohim, tu Elohim? Significa que tú le sirves y tú trabajas en su obra. Porque ¿qué hace un pagano con sus dioses? Le ofrece sacrificio y le ofrece un servicio. ¿Qué hace Israel con Jehová? Le ofrece sacrificio y hace un servicio. ¿Cuál es el sacrificio de Israel? No es un sacrificio sufriente,
es entregar su vida al Creador. Entonces, un falso Dios es todo aquello que le quita el lugar al verdadero Elohim. Por ejemplo, cuando Jehová es mi Elohim, lo que Él me dice, yo lo hago. No le pongo resistencia. Lo hago. Incluso, mira, se me permite incluso al principio alegar. ¿Cierto? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Cierto? Qué difícil. Ya, pero lo hago. Entonces tú obedeces, ¿cierto? Cuando Jehová es tu Elohim, tú le obedeces. Muchas veces incluso, aunque no te guste de primera lo que te está mandando. ¿Cuándo entonces o qué es un falso Dios? Cuando ese falso Dios me impide hacer lo que Jehová me está diciendo que haga. Por ejemplo, Jehová me está pidiendo que yo perdone a mi padre porque me hizo algo. Eso me lo está pidiendo Jehová. Me lo está pidiendo en su camino. Entonces, algo dentro de mí, un orgullo, por ejemplo, puede decir no, porque esta persona me hizo esto. Por lo tanto, ese perdón no tiene cabida aquí. Eso entonces, que se está oponiendo a la voluntad divina dentro de ti, ese es un falso Dios, al cual uno entrega su vida y el cual, en el caso de un falso Dios, terminas tú yendo cada vez más hacia una vida oscura y sufriente, porque aquel que no perdona se va llenando de resentimiento. Entonces, y así uno puede ir encontrando muchos ejemplos. Por ejemplo, Jehová te está diciendo que tú emprendas este trabajo, pero no lo hago. ¿Por qué? Por miedo, por ejemplo. Ahí entonces tú le estás entregando tu adoración, tu servicio al Dios miedo. Entonces puede ser el Dios miedo, el Dios orgullo, el Dios, entonces cualquier cosa en términos generales, cualquier cosa que impida que yo cumpla la voluntad divina, eso es un falso Dios. Entonces, si yo me dejo, más que me dejo, porque es una opción finalmente, si yo opto por no perdonar, por ejemplo, o yo opto por seguir siendo infiel, o yo opto por no honrar a mis padres, o yo opto por seguir robando y siendo corrupto, y si yo opto por seguir codiciando los bienes ajenos, y si yo opto por seguir mintiendo y guardando una mentira, bueno, si yo opto por eso, soy un idólatra, soy un pagano. Eso es el paganismo, el código del paganismo. No es el hecho, como me preguntaban, si yo no adoro estatuas. Si no se trata de adorar estatuas. El código del paganismo es ese, que hay algo dentro de mí al cual yo le rindo culto, yo entrego mi vida, yo le hago caso, en términos más simples, y eso impide entonces que la palabra de Jehová, su voluntad, yo no la exprese. Entonces, hebreo, la energía del hebreo,
o la conciencia del hebreo, es justamente abandonar el falso Dios. Cada uno tenemos que encontrar qué es lo que está impidiendo en mi vida hoy día, que impide que la voluntad divina, lo que Él me está pidiendo, lo haga. Entonces, a eso me refería el otro día con los falsos dioses. A eso me refería con el paganismo, no con adorar estatuas. Entonces, para que se pueda clarificar esa idea. También me preguntaban, y se parecía en la misma línea, ¿qué es una persona atea? Una persona atea no es la persona que dice no existe Dios o no creo en Dios como un argumento intelectual. Desde el punto de vista cabalístico, ateo es el que no hace la voluntad de Elohim, conscientemente. Entonces, yo sé, siguiendo el ejemplo anterior, yo sé que tengo que perdonar, pero aún así no elijo, o elijo no perdonar. Eso me transforma en un ateo, en un pagano y en un ateo con respecto a Jehová. Aunque con mis labios yo pueda decir, sí, yo creo, pero el código cabalístico y cabalístico nazareno, que claramente ya lo decía Yeshua y claramente lo decían los profetas, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, ateo, desde el punto de vista cabalístico, es aquel que vive como si Elohim no existiera. Y subrayo la palabra que vive. Por eso el ateísmo no tiene que ver con que yo declare intelectualmente que no creo, o para mí no existe. O sea, alguien puede decir, mira, hay un midrash muy claro que dice Yeshua. Había un padre que tenía 2 hijos. Y el padre le dijo a este hijo, mira, anda y haz esto. Y el hijo le dijo, no. Pero después fue y lo hizo. Y el otro le dijo, sí. Y después fue y no lo hizo. Y pregunta a Yeshua, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y responde Yeshua, el que hizo lo que el Padre le había dicho. Aunque con su actitud, incluso con su palabra, había dicho, no voy, no lo hago. Entonces puede haber una persona que declare con su boca, mira, Jehová no existe. Yo no creo que exista un Elohim. Pero es una persona que vive rectamente, no miente, no codicia, no roba, es fiel a su esposa, honra a sus padres, etc. Y eso entonces lo hace poner en un camino justo. Entonces, a la pregunta que me hacían, un ateo entonces es una persona que vive sin Elohim. Y eso significa entonces que no hace lo que Jehová dice. Conscientemente, la elección. Una vez se puede decir, pucha, yo hice todo lo posible, pero me equivoqué al final en algo. Bien, pero después tú enmiendas, haces tu teshuvá y vuelve. Pero una persona que libremente elige ir contra la ley divina, eso es un ateo, aunque con su boca declare lo contrario. Es entonces la posición cabalística. Por eso es muy bonito todo este tema del hebreo. El hebreo la conciencia hebreo tiene que ver entonces con cómo uno va haciendo su trabajo espiritual, descubriendo
sus ídolos? ¿Cuáles son mis dioses? Esa es una gran pregunta. ¿Cuáles son mis dioses? ¿Qué es lo que me impide hacer lo que Jehová me pide? Por ahí va entonces la idea de Ibrí. ¿Hay alguna duda con respecto a estos temas? ¿A esta respuesta? Lo que más hace feliz al alma es hacer la voluntad divina. El alma, de manera natural, es monoteísta. Sabe de dónde viene, sabe su origen. Entonces, por eso el otro día también conversábamos, la Torá o la instrucción nunca se debe tomar como una obligación. La Torá es una instrucción de liberación. Cada vez que uno vive la Torá, no cumple. La Torá no es para cumplirla, es para vivirla. Cada vez que uno vive la Torá, por ejemplo, hay a veces secretos de familia que se guardan durante años, y esa mentira al final va corrompiendo esa familia. En algún momento uno tiene que dar el paso y salir de la mentira hacia la verdad, por ejemplo. Entonces no es que yo esté cumpliendo el mandamiento de no mentir, sino que estoy viviendo la instrucción que me libera y me reconecta con el Padre. Entonces siempre hay que mirar la Torá como un camino de liberación. Los cabalistas no cumplimos mandamientos, sino que vivimos de una forma que nos libera y nos hace felices finalmente. Y recordar que solamente una persona que es feliz puede ayudar a otro a ser feliz. Miriam dice, cuando el dinero es el centro en la vida, ¿es una forma de paganismo? Claro, lo que es el centro de nuestra vida es Jehová Elohim, ¿cierto? Tanto vamos a poner el paganismo como el monoteísmo tienen sus dioses. En el caso del monoteísmo es Jehová. Pero lo que tienen en común los dos caminos es que tú pones a ese Dios en el centro de tu vida. Y eso significa que tú lo sirves. Tú lo sirves. Es decir, tú haces lo que Él dice. Bien. Entonces, el dinero, que hemos conversado, que el dinero no tiene nada de malo. Todo lo contrario, es una verajá y puedes tú hacer mucha bendición para otros con el dinero. Pero cuando el dinero pasa a ser tu centro de la vida y todo gira en torno al dinero y tú sientes que eso es lo que te da la vida, mira, esta es la esencia de la adoración, tanto al verdadero Elohim como al falso Dios. El ser humano con respecto a la divinidad siente que esa divinidad es la que lo sostiene, le da la seguridad. El pagano le hace su culto al Dios no sé qué, ¿cierto? Antiguamente, porque ese Dios lo iba a proteger de sus enemigos. Bueno, entonces el falso Dios te da la seguridad. Entonces yo, por ejemplo, si digo, tengo este dinero no lo voy a compartir, porque esta es mi seguridad. Si se me acaba esto, me quedo sin nada. Ahí has puesto entonces el dinero como el centro de tu vida. Y como pasa el dinero a ser tu Dios, en el sentido que tu vida gira en torno a no perder eso, que es lo que te da la seguridad, entonces de ahí surgen todos los defectos del alma asociados con eso, como puede ser la avaricia, la codicia mayor del dinero, el miedo a que se te acabe eso, etc.
Entonces, puede ser el dinero, pero puede ser también, ¿qué otra cosa me puede dar la seguridad? Me lo puede dar mi imagen. Entonces, toda mi seguridad es cómo lo que la gente piensa de mí, cómo me ve. Entonces yo tengo que dedicar toda mi vida, ¿cierto? Entrego mi vida para que el mundo me vea exitoso, por ejemplo. Entonces se me va la vida en eso. Eso es lo que me da la seguridad. Entonces, a eso me refiero con el concepto de Dios. ¿Dónde estoy poniendo mi seguridad? ¿Y cómo puedo saber dónde está mi Dios falso? Entonces yo me hago la pregunta, si se me acaba el dinero hoy día, ¿se me acaba la vida? Yo puedo decir, sí, porque sin dinero no puedo hacer nada más. Qué terrible, qué angustia. ¿Qué dice Israel? Si me lo dio una vez, me lo puede dar de nuevo. Si veo que si la gente empieza a hablar mal de mí, yo me muero. Todo el mundo dice lo bueno que es Yohanan. Entonces se construye una imagen y yo digo, pucha, pero si la gente ahora me funa y dice, oye, que fome las clases, que malo este profesor, y yo entonces me destruyo internamente porque en el fondo se me cae la imagen, ese es mi Dios. A eso me refiero. ¿Dónde está nuestra seguridad? En el Dios falso siempre hay un miedo. Porque como es falso, y nuestra alma sí tiene destellos de sabiduría, como eso es falso, yo sé que se me puede acabar. Como yo sé que el dinero, si lo transformo en un Dios, se me puede acabar, me da miedo no tenerlo. Si yo la imagen la transformo en un Dios que se me puede acabar, por lo tanto yo la cuido, me da miedo perderla. Si yo el poder que tengo con respecto a otras personas, pienso que esa es mi seguridad, pero que se me puede acabar, me da miedo perderlo. Entonces, todo lo que uno siente miedo de perder es un falso Dios. Todo lo que yo tengo miedo de perder. Esto es súper importante, porque puede ser algo muy sagrado incluso. Esta persona que yo amo mucho, pero si esta persona ya no está, mi vida se destruye. Yo no soy nada sin ti. Si tú te vas, como las canciones de amor, si tú te vas, yo quedo destruido. Si muere esta persona, se me acaba la vida, me voy a un hoyo. Eso también termina siendo que estoy centrando mi vida en algo que no es eterno, es perecedero. Y como si yo pongo toda mi seguridad en este afecto que yo tengo por ti, pero tengo miedo que tú no estés, porque si tú no estés, si tú no estás, yo quedo vacío. Eso también es un falso Dios. Entonces, siempre que yo tema perder algo, eso es un Dios falso. En cambio, el código de Israel no tiene miedo. Israel no tiene dudas. Porque Israel, el hebreo, los hebreos conforman Israel. Los hebreos no tienen miedo. Porque tienen al Elohim verdadero, que es el origen de todo lo bueno. Entonces, ¿se me acabó el dinero? Bueno, ¿qué es el dinero para Jehová?
Si creó el mundo entero, creó el oro entero, creó todo lo creó, Él me puede dar. Si yo hago su camino, Él me lo va a dar. ¿Qué es mi imagen con respecto a vivir la palabra de Él? Mira, yo soy nazareno, tengo este camino, y yo, de acuerdo a este camino, no estoy de acuerdo con estas cosas que el mundo proclama. ¿Qué me importa que me funen? ¿Acaso Jehová no va a cuidar mi imagen, mi esencia? ¿Me importa más la imagen que yo vaya a perder de esto? Entonces Israel nunca tiene miedo de perder nada. Israel nunca tiene miedo de perder nada. El hebreo nunca tiene miedo de perder nada. Porque no hay nada que pueda perder. No existe nada que podamos perder que Jehová no lo pueda restituir. Perdí la salud, Jehová me la puede restablecer. Perdí el dinero, Jehová me lo puede restablecer. Perdí la imagen, me da lo mismo que me la restablezca, porque en realidad el único que merece el honor y la gloria es Él. Perdí el poder, tampoco me interesa recuperarlo, porque el único que tiene el poder es Él. Entonces, eso es ser Israel. Nosotros no somos israelitas, no nacimos en el Estado de Israel. Una sola persona de las que escucha estos encuentros es israelita, y además es Israel. Pero nosotros no somos israelitas, no nacimos en el Estado de Israel, pero podemos ser Israel. Entonces, y podemos ser hebreo. Entonces, para ir cerrando esta enseñanza de hoy día, falso Dios entonces es todo aquello que yo temo perder y al cual tengo tanto miedo de perder y me angustia tanto perderlo que entrego mi vida a eso. Eso es un falso Dios. Y el verdadero Dios, el verdadero Elohim, es la fuente de todo. Por lo tanto, si realmente Él es mi Elohim, no tengo miedo de perder nada, porque Él es la fuente inagotable de todo. Eso tiene que ver con Ibrí, eso es lo que hemos trabajado, eso es lo que es un Dios falso y eso es lo que es un ateo, de acuerdo a esta visión de la Cábala.